Hermanos, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en meditar su palabra esta mañana y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, nos permites estar esta mañana delante de ti, rogándote, Señor, que tú nos uses, Dios, en meditar tu palabra esta mañana. Por favor. Ten misericordia, Señor, de nuestras debilidades. Fortalece, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, para ser instrumentos útiles para ti, Señor, esta mañana, por favor. Y gracias por habernos permitido exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a meditar sobre Hechos 4, que ha sido la lectura, versos 1 al verso 12, y he titulado para esta mañana el mensaje es Predicando bajo oposición. Un resumen de las estadísticas del año 2021, hablando de los 50 países donde los cristianos son mayormente perseguidos. Las estadísticas son bastante fuertes. Encontré una estadística que dice que 3 de cada 4 creyentes que mueren en el mundo mueren en Nigeria, este país africano donde hay una fuerte oposición al cristianismo. Otro de los países donde los cristianos son altamente perseguidos son Mozambique y la República también del Congo. Ahora es interesante que cuando uno mira las estadísticas a nivel global, a nivel del mundo, uno puede ver que 1 de cada 8 creyentes son perseguidos en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, 1 de cada 8 creyentes sufre persecución. En el África, 1 de cada 6 creyentes. Y en el Asia, 2 de cada 5 creyentes padecen persecución. Ahora, quiero llevarles a 2 de Timoteo para que podamos notar la razón de por qué estas estadísticas. 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 12. 2 de Timoteo 3, verso 12. Ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando en el contexto de los postreros días, de los últimos días, y habla en el contexto también de los padecimientos y de la persecución en la vida cristiana. Dice, verso 11, persecuciones, padecimientos, como los que nos ha sobrevenido en Antioquía e Iconio, e Listra, persecuciones que he sufrido, de todos me ha librado el Señor. Y ahora escuchen lo que dice el verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es muy interesante. Eso es lo que nos ofrece el Señor por vivir piadosamente. Esa es la promesa del Señor por vivir la vida cristiana. Ahora, cualquiera que haya pensado de una manera distinta está equivocado. Cualquiera que escuche a predicadores hablar sobre una comodidad en la vida cristiana, sobre que la vida cristiana es totalmente placentera y que lejos de padecer persecución o andar en angustia vas a tener todo lo que tú desees o todo lo que tú anheles en la vida, pues sencillamente nos están engañando. Nos están contando otra historia que no es la historia bíblica. O nos están hablando de otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo, porque el evangelio claramente nos dice, o la palabra de Dios claramente nos dice, el apóstol Pablo, que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Esa es la realidad de la vida cristiana. Ahora, quién sabe nosotros en esta parte del mundo, usted puede pensar, no lo experimentamos mucho. O sea, no hay personas que agresivamente vengan y nos lastimen por predicar la palabra de Dios. Pero hay otras formas de persecución mucho más sutiles que la que podemos ver en otras partes del mundo aquí. Y las vamos a notar en el transcurso de la predicación. Ahora, quiero llevarles a otro pasaje en Colosenses capítulo 4, versículo 3, para que veamos lo que el apóstol Pablo estaba experimentando y lo que él pedía para su vida
en medio de la persecución que él mismo estaba librando, en medio de las angustias que él mismo estaba librando. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Él pide a los creyentes en Colosas que oren por él. Ahora, él está encarcelado, él está preso. Y miren lo que él dice. Él pide, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Preso. Concuerda con lo que acabamos de leer en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 12. Todo el que quiera servir al Señor con limpio corazón pasará circunstancias de persecución. Ahora el Señor Jesús también lo dijo. Vamos a Juan capítulo 15 y vamos a leer versos 18 y 19. Juan 15, versos 18 y verso 19. El Señor dice lo siguiente. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto es un lindo pasaje porque el Señor nos habla de la identificación que el creyente tiene con Él. Y si el mundo aborreció al Señor, pues los creyentes seremos exactamente también aborrecidos por el mundo. Ahora mire Juan 16 y el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier otro tipo de predicación, cualquier otro tipo de anuncio, sencillamente nos están mintiendo. Porque el que quiere vivir piadosamente la vida cristiana, necesariamente sufre persecución. Seguramente usted, por mantener su testimonio cristiano en el lugar donde usted trabaja, usted ha pasado algún tipo también de persecución. Y estoy seguro que muchos de nosotros tendríamos muchísimas cosas que contar de nuestras experiencias de vida por mantenernos en nuestros principios cristianos, porque el creyente, aún sin hablar, predica la palabra con su testimonio, con sus acciones de vida. La mejor manera de predicar el evangelio es sin palabras. La mejor manera de predicar es con nuestras acciones. Y lo que vamos a ver esta mañana es justamente esta predicación bajo oposición. Los apóstoles predicando bajo oposición. Y lo primero que nos muestra el texto es el inicio de esta oposición en los versos 1 al 3. Miremos ahora Hechos capítulo 4 y los primeros 3 versículos. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Notemos el contexto del inicio de esta persecución. Capítulo 3 de los Hechos dice que Pedro y Juan iban camino al templo. Yendo camino al templo para la hora de la oración, encontraron allí un cojo que estaba allí pidiendo limosnas. Y estirándoles la mano, Pedro y Juan no tenían dinero para darle, y le dice, bueno, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y esta persona, dice la Escritura, se levantó y comenzó a dar saltos de alegría y comenzó a alabar a Dios y comenzó a glorificar el nombre del Señor, y por primera vez en su vida entró al templo.
Y en el templo, mucha gente, al ver a este hombre que por primera vez entraba al templo y al ver que había sido un cojo de nacimiento, porque tenía 40 años postrado, porque así había nacido, mucha gente alrededor de este hombre estaba ahí escuchando el mensaje que Pedro y Juan comienzan a predicar. Porque la gente, al ver sano a este hombre, quién sabe, comenzó a mirar a Pedro y a Juan como el objeto de la sanidad de este hombre. Sin embargo, Pedro y Juan comienzan a predicar y comienzan a predicar la palabra y predican con tal autoridad que parece la noticia llegó a los sacerdotes, al jefe de la guardia del templo y también dice a los saduceos. Y el segundo verso dice, resentidos que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano. La idea es que mientras Pedro y Juan estaban predicando la palabra, vinieron las autoridades del templo y los arrebataron de la reunión. La idea es que los sacaron a la fuerza, los tomaron a la fuerza. La palabra resentido ahí, la idea de ese término es que estaban enojados, con mucha cólera. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque estas personas estaban enseñando al pueblo y en segundo lugar, porque estaban enseñando la resurrección de los muertos. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque miren lo que dice el verso 13 del capítulo 4. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estamos hablando de las autoridades, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la idea entonces es que estas personas no habían estudiado en ninguna escuela rabínica. La idea es, ¿con qué autoridad están? Enseñando en el templo. Eso molestó tanto a los saduceos. Los saduceos eran la élite de la sociedad judía. Eran personas empoderadas económicamente. Eran personas también que tenían mucha empatía con el poder político de Roma. Eran también de donde se nombraban los sumos sacerdotes, es decir, las autoridades principales del Sanedrín. Eran también personas de mucho renombre y poder en la sociedad judía, más que los fariseos. El principal del templo también era un sacerdote que en autoridad estaba después del sumo sacerdote. Y los sacerdotes eran aquellos que estaban encargados de los sacrificios de la mañana y de los sacrificios de la tarde. Por lo tanto, podríamos decir que la crema innata del Sanedrín, del templo, estaban allí en ese momento para impedir la predicación de la palabra. Para impedir que Pedro y Juan siguieran predicando. Ahora, ¿qué nos lleva a reflexionar estos tres versos? Bueno, nos lleva a reflexionar de la siguiente manera. Uno tiene que pensar que hay una constante lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Quiénes son los del reino de la luz? Los del reino de la luz somos todos aquellos que hemos confesado nuestros pecados, que nos hemos arrepentido y hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Nosotros somos aquellos que pertenecemos al reino de la luz. Pero el reino de la luz está en constante conflicto con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el mundo. Y en el mundo están aquellas personas que son usadas por el enemigo en contra de los hijos del reino de la luz. Ahora, ¿con qué armas el reino de las tinieblas pelea contra el reino de la luz, contra los hijos de Dios? Si echamos una mirada a este grupo de personas, comiencen a contar. Miren el verso 1. Sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, miren el verso 5. Verso 5. Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ya son 6 grupos. Verso 6. El sumo sacerdote, Anás y Caifás. Ya son 9.
Juan y Alejandro. Son 11. Y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. En resumidas cuentas, lo que tenemos aquí es todas estas personas son personas que tienen poder y que tienen autoridad. Poder y autoridad son las armas con que el reino de las tinieblas pelea contra los hijos de la luz. Y hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de ese nivel de lucha espiritual que tenemos para compartir la palabra de Dios. Creo que en el futuro vamos a estar mejor apercibidos de ese tipo de lucha. ¿Por qué? Porque en el país van a darse leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y cuando tengamos que predicar la palabra de Dios y cuando tengamos que enseñarla, ¿a qué nos vamos a someter? ¿Nos vamos a someter a las leyes naturales del Estado o nos vamos a someter a la palabra de Dios, a lo que tenemos en la palabra de Dios? Tenemos que someternos como creyentes a lo que la palabra de Dios enseña, pero cuando prediquemos eso, ¿qué va a pasar? Los que tienen o los que ejercen poder y autoridad irán contra los creyentes, contra nosotros. Irán contra nosotros. Y cuando vayan contra nosotros, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Qué será nuestra postura? ¿Nos acomodaremos como muchos hacen? ¿O seguiremos predicando la palabra de Dios? ¿O seguiremos predicando el escrito está? No nos damos cuenta. Se dan cuenta que todas estas personas eran personas que conocían la Escritura. ¿Se dan cuenta que todas estas personas conocían el Antiguo Testamento? A lo menos los saduceos tenían como autoritativo los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos hablando del Pentateuco. Los demás, entre ellos, muchos de ellos formaban parte de los fariseos, así que estaban de acuerdo con todo el Antiguo Testamento. Eran personas que conocían la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la persecución se dará también dentro de la misma iglesia. Y no nos hemos dado cuenta de eso, porque se levantarán personas que van a estar de acuerdo con algunos pensadores liberales de este tiempo acerca, por ejemplo, de la palabra de Dios. Muchos están diciendo que la palabra de Dios, al haber sido escrita por hombres, entonces no es infalible. Y muchos ahora están promoviendo, cristianos entre comillas, creyentes liberales, ahora dudan de los escritos de Daniel, por ejemplo. Y hablan de que el libro de Daniel fue escrito en 3 o 4 partes. Muchos dudan, por ejemplo, del libro de Cantares. Así que tenemos en este tiempo muchos teólogos, entre comillas, liberales, que están hablando de que la Biblia ya no es inerrante. Pero se olvidan de que la misma Biblia dice que la Biblia es inspiración de Dios en 2 maneras. En primer lugar, Dios inspirando a los hombres a escribir lo que Dios deseaba comunicar a la humanidad. Y en segundo lugar, guardándolos de cualquier tipo de error en sus escritos originales. El mismo Pedro va a decir que ningún tipo de profecía ha venido por intención humana, sino que es Dios quien inspiró para escribir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando surjan este tipo de conflictos entre creyentes? ¿A dónde nos inclinaremos? O cuando se hable acerca de la creación del mundo y hablemos entonces de una creación en tiempos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir enseñando la palabra como la tenemos? ¿O vamos a sucumbir frente a eso?
Porque los que están adelante y los que predican son personas que tienen poder y tienen también autoridad. Pero no solamente ese tipo de circunstancias se va a dar dentro de la iglesia, también se va a dar desde el Estado, cuando aprueben leyes que vayan contra la palabra de Dios, como pasa en Argentina, como pasa en Chile, como pasa en Uruguay, como pasa en casi todos los países sudamericanos hoy en día. En el Perú, por la gracia de Dios, todavía no hay una aprobación sobre el aborto libre, ni tampoco hay una aprobación sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero cuando eso pase y tú digas algo distinto y prediques algo diferente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sufrir persecución. Y muchos terminarán, quién sabe, en la cárcel. Entonces tenemos personas con poder. Pero también lo que vemos es intimidación. Es decir, un tipo de persecución es la intimidación también. Sí, porque ¿qué hicieron con Pedro y Juan? ¿A dónde los pusieron? En la cárcel. Ahora, no era la cárcel pública, era un lugar dentro de las instalaciones del templo o del Sanedrín, donde ahí permanecieron. Ahora, ¿con qué propósito? Cuando uno va a la cárcel, ¿cómo te sientes? ¿Animado o desanimado? ¿Con qué propósito lo hicieron? Querían bajarle los humos. De alguna manera querían mellar su convicción de creyentes. Querían intimidarlos. Pero eso no era todo lo que querían. También eran personas influyentes en toda la sociedad judía. Porque eran las autoridades judías, era la crema innata de la sociedad judía. Si yo comienzo a explicarles cada uno de estos personajes, los sacerdotes eran las personas encargadas de los sacrificios. El jefe de la guardia del templo era un sacerdote que estaba en autoridad después del sumo sacerdote. Los saduceos es un partido cristiano político que surgió en el siglo II a.C., de gente económicamente acomodada, con mucho poder político, asociados con el poder de Roma. Creían solamente en los 5 primeros libros de la Biblia. No creían en la inmortalidad, negaban los ángeles, tampoco creían en la resurrección. Verso 5. Los gobernantes eran personas de autoridad entre la nación judía. Los ancianos eran personas de edad que tenían cierta reputación entre el pueblo. Los escribas eran personas autorizadas para interpretar la ley y para enseñar la ley también. El sumo sacerdote era la persona de mayor autoridad en el Sanedrín. ¿Se dan cuenta? No son cualquier persona. Son personas influyentes. No sé cómo se habrán sentido estos creyentes en muchas partes del mundo, que cuando no han querido hacer algo que va en contra de su conciencia, eran puestos delante del poder judicial. Creo que el pastoral les contó aquí una experiencia de una pastelería, me parece, en Europa, no sé si en Inglaterra, donde una pareja de homosexuales pidió que le haga una torta para su matrimonio y dijo, no puedo. Y fueron demandados. Sencillamente por guardar su conciencia. Influencia. Cuando nos miramos nosotros, ¿cómo nos miramos? A veces nos sentimos tan chiquitos delante de los demás. Cuando uno se siente así, uno no ha tomado su verdadero valor en Cristo, su verdadera posición en Cristo realmente. No hay nadie mayor que el Señor en el mundo. Las armas con las que juega el mundo es el dinero también y la política. Sí, los saduceos eran personas de mucho dinero. Ahora, ¿se dan cuenta todo el contexto? ¿Se dan cuenta que Pedro y Juan en ese momento cómo hubieran reaccionado? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Yo no sé si alguna vez has pasado algún tipo de experiencia así. No lo sé.
Pero yo recuerdo a un jovencito que llegó a la iglesia, que su padre fue muerto por el terrorismo, en los años del terrorismo. Él decía que a su padre lo pusieron en medio de la plaza con su Biblia y le dijeron que negara su fe. Y él no quiso y lo mataron. Ese jovencito es un pastor ahora en una iglesia en Chile. Pero seguramente eso fue tremendo impacto para su vida. No sé qué haríamos nosotros en una situación así. Pero lo que yo sí sé es cómo Dios responde a la oposición. Miren la respuesta de Dios a la oposición, primera parte. Porque hay una respuesta de Dios, segunda parte. Pero miren la primera parte de la respuesta de Dios a la oposición que tienen los predicadores, que tienen los creyentes que quieren vivir piadosamente y que quieren compartir la palabra de Dios por mandato de Dios. Miren el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Ahora es interesante, ¿cómo empieza el verso 4? ¿Con qué palabra empieza el verso 4? Pero. Esa palabra pero es muy importante porque esa palabra establece un contraste entre los 3 primeros versos y el verso que viene, que es el verso 4. Es decir, mientras esto estaba pasando con los apóstoles, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba multiplicando la iglesia. Ahora recuerden, el Señor Jesús empezó con 11, porque ya no se cuenta Judas en el libro de los Hechos. 11. Luego en el aposento alto, ¿cuántos hay orando? 120. Pedro predica, ¿y cuántos se convierten? 3,000. Ahora es la segunda prédica del apóstol Pedro, ¿y cuántos están? 5,000. Pero observemos el texto, dice, y el número de los varones era como 5,000. Varones. Y el término enfáticamente ahí significa hombres. Se supone que no están contadas ni las mujeres, ni tampoco los niños. ¿Cuánto sería la iglesia de aquel entonces? Algunos dicen que probablemente la iglesia ahí ya tendría más de 10,000 personas seguidores de Cristo. Más de 10,000 personas. Ahora pregúntese, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos días el Señor Jesús estuvo después de su resurrección? 40 días. Algunos dicen que aproximadamente 60 días había pasado y ya había más de 10,000 creyentes. Es decir, Pedro y Juan podían estar presos, pero la palabra de Dios estaba suelta. Y el Señor hace lo que tiene que hacer porque solamente Él puede multiplicar su iglesia y solamente Él puede transformar los corazones. Igual que la pandemia, en la pandemia nos mandaron a nuestras casas, sí, pero seguimos predicando a través de las redes sociales y muchos de ustedes son producto de la predicación de las redes sociales y están aquí esta mañana producto de esa predicación en las redes sociales. La palabra de Dios no se detiene, el instrumento puede detenerse, pero el mensaje jamás, nunca. Y el que da crecimiento es solo Dios, solo Dios. Como para que nunca nos exaltemos en demasía. Y eso nos enseña a través de la historia la iglesia. Porque ustedes recordarán, en los primeros siglos, hasta el 3er siglo, la iglesia fue perseguida y la iglesia se santificó tanto que la iglesia creció exponencialmente. En el siglo XII comenzó otra persecución y en el siglo XVI en la Reforma otra persecución. Cuando la iglesia se santifica en tiempos de persecución, la iglesia crece. Cuando la iglesia pasa tiempos de tranquilidad, parece ser que el mundo se apodera de la vida de los cristianos a tal punto que el poder espiritual en nuestras vidas decae y ya no somos lo que el Señor quiere que seamos, la luz y la sal de este mundo. La palabra jamás puede ser encarcelada, jamás. El enemigo nunca podrá parar el obrar de Dios en la predicación de la palabra. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra la iglesia. Contra la iglesia. No se puede parar el crecimiento de la iglesia. No se puede porque es obra de Dios. Y solo Dios. Los hombres pasamos, pero Dios sigue levantando personas como instrumentos poderosos en sus manos para la conversión de mucha gente. En tercer lugar, miren la arremetida de la oposición. Cómo la oposición no se queda tranquila, sino que arremete contra Pedro y Juan. Verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Es interesante porque cada lugar tenía su propio Sanedrín, pero el lugar principal era Jerusalén. En Jerusalén estaba la crema innata de la sociedad judía, es decir, ahí estaba el lugar más importante donde se juzgaban las cosas religiosas. Ahora dice, aconteció entonces que allí al día siguiente los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron. Ahora qué interesante, porque la idea de un juicio que tenemos nosotros hoy en día no es como en el Sanedrín de aquel entonces. El Sanedrín era la institución máxima donde se juzgaban los casos judíos. Estaba constituido por 71 personas, entre ellos estaban los saduceos, y dentro de los saduceos se escogía al sumo sacerdote. Tenían siempre la influencia y tenían el beneplácito del Imperio Romano. Por eso es que siempre el sumo sacerdote era un saduceo. Pero ahí están los gobernantes, ahí están todos que probablemente pertenecían al partido de los fariseos. Estaban allí 71 personas, pero no así sentados como estamos nosotros. 71 personas, pero en círculo. ¿Y dónde creen que estaban los apóstoles? Pedro y Juan. Al centro de ellos. Ahora, hagámonos una idea de 71 personas lanzando su mirada sobre dos. ¿Cómo sentiríamos? Si cuando a veces nos enfrentamos a una persona que tiene autoridad, ¿cómo te sientes? Si cuando vas a la cola del banco y llegas a la ventanilla y no te quieren atender, y tú sabes que ese tiene la autoridad para atenderte o no, ¿cómo te sientes cuando te dice no? O cuando vas al hospital y quieres sacar una cita y llegas a la que tiene la autoridad para darte la cita o no, y te dice no. Estas personas que estaban rodeando a los apóstoles, a Pedro y Juan, tenían poder, autoridad, influencia, dinero. Tenían todo para callar a estas dos personas. Pero le hacen la pregunta equivocada. Porque la pregunta que le hacen es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esa pregunta desata a Pedro para decir cosas tan profundas e importantes, trascendentes para todo ser humano. Por eso, como punto 4, lo que vamos a ver es la respuesta de Dios a la oposición, segunda parte. Versos 8 al verso 12, la respuesta de Dios, usando como instrumento a Pedro y a Juan para responder a la oposición de estas personas. Miren lo que dice el verso 8. Entonces Pedro. Ahora, ¿cómo empieza el verso 8? Otra vez, estamos haciendo algo de ayuda, de hermenéutica para poder comenzar a entender cómo interpretar un texto. ¿Qué dice la primera palabra del verso 8? Entonces. Este término entonces, nota que lo que viene enseguida son argumentos. Argumentos a especie de conclusión. Pero todo argumento tiene peso. Para dejar por sentado que lo que estoy diciendo es lo correcto, es lo correcto. Por eso empieza con entonces. Ahora, ¿por qué digo que es la respuesta de Dios, segunda parte, a la oposición? Porque ¿qué dice? Después dice, del verso 8 dice, entonces Pedro, coma, y enseguida ¿qué viene? Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que está ese énfasis ahí?
Ese énfasis ahí está para dar a notar que la obra no es nuestra, que es de quién, que es de Dios, que usted es un instrumento de Dios, que puede ser un instrumento útil para el Señor o puede ser un desastre también en la iglesia para deshonra del Señor. Por eso está este verso aquí, para que notemos que la vida piadosa, que el hecho de ocuparnos en nuestra vida espiritual produce ¿qué? La llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está en control de nuestros pensamientos, está en control de nuestros deseos, está en control de nuestras emociones. Y si está en control de esas áreas, está en control de nuestras palabras. ¿Por qué lo digo? Porque miren lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos 13, versos 9 al 13. Ahora es muy interesante, escuchen esto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Estaba pasando eso con Pedro y Juan. ¿Qué más? Y en las sinagogas os azotarán. Hicieron eso también más tarde con Pedro y Juan, los azotaron. Y delante de gobernadores y de reyes, están delante de las autoridades judías. ¿Qué más? Dice, de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Verso 10 del capítulo 13 de Marcos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero hermanos, no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a decir cuando estemos en oposición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dirá qué es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo es que tenemos que dar respuesta frente a las arremetidas de aquellos que se oponen al Señor Jesús? Llenos del Espíritu Santo. Como Pablo diría a los Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. Un instrumento lleno del Espíritu Santo, como han dicho algunos predicadores, es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Qué tipo de arma somos nosotros en las manos de Dios? ¿Qué tipo de arma es usted en las manos de Dios? Ahora mire, 4 argumentos del apóstol Pedro, siendo instrumento de Dios para dar respuesta a la oposición. En primer lugar, mire lo que dice el apóstol Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis. Ellos estarían pensando en el momento que le hicimos esta pregunta. En términos de los jóvenes dirían, nos fregamos. Porque lo primero que hace Pedro es acusar a los interrogadores de haber crucificado a Cristo. Ahora es interesante cómo presenta Pedro a Jesús, porque ¿sabes qué dice? En el nombre de Jesucristo, ¿de qué? De Nazaret. Ahora, los judíos de Jerusalén, ¿qué pensaban de los judíos de Nazaret? ¿Qué pensaban de ellos? ¿Recuerdan ustedes que algunos dijeron, algo bueno puede salir de? Hermanos, esto era para avergonzar a todas las autoridades que estaban allí. Pedro les dice, Jesucristo de Nazaret, aunque Jesús nació en Belén, pero pasó la mayor parte de su vida en Nazaret. Y le dice, ustedes crucificaron a Cristo.
Pero es más, en segundo lugar dice, Jesús es el que ha sanado a este hombre. Lo que les está diciendo, Jesús tiene poder para sanar. Jesús tiene poder para sanar. Sí, hermanos, porque el profeta Isaías dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y esa palabra sanados encierra una totalidad de acción de parte de Dios, no solamente espiritual, en algunos casos también sanidad física. Física. Cuando a Dios le place hacerlo. En tercer lugar, dice que Jesús es la piedra que ellos desecharon. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está haciendo mención al Salmo 118, verso 22. Y ya hemos estudiado lo que significa piedra angular. Y lo que les está diciendo a ellos es vergonzoso. Es vergonzoso, ¿por qué? Porque todos los que estaban allí, autoridades, gobernadores, ancianos, sacerdotes, principales del templo, saduceos, fariseos, todos los que estaban ahí sabían las escrituras. ¿Y qué estaban diciendo? Ustedes, en lugar de reconocer al Mesías, lo negaron, lo desecharon y lo crucificaron. Ustedes, sabiendo las escrituras, no pudieron reconocer al Mesías. Es vergonzoso. Él ha venido a ser la piedra principal de la iglesia. Jesús es el fundamento de la vida de todo creyente. Jesús es aquel que fortalece la vida espiritual de todo creyente. Jesús es aquel que da dirección y guía a su iglesia y a la vida de todo creyente. Por eso es la principal piedra del edificio, que es nuestras vidas y finalmente en su conjunto la iglesia. Por último, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la idea aquí es, no hay ningún otro en quien el hombre pueda obtener salvación. No hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos obtener la salvación, en términos de comunión con nuestro Dios. Solo en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje a la humanidad. El apóstol Pablo lo diría de esta manera, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Terminamos esta mañana así. Nosotros somos los instrumentos de Dios para predicarle la palabra a este mundo perdido. O lo hacemos en el poder de Dios, o no lo hacemos. O avergonzamos el nombre de Dios, o glorificamos su nombre cumpliendo el mandato del Señor. El Señor dijo, id por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando predicamos la palabra, no estamos solos. El Señor está con nosotros. La autoridad de Dios está con nosotros. Por algo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No lo olvide. Usted es un instrumento para Dios en la predicación de la palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Recordamos, Señor, a tantas personas perseguidas en el mundo hoy en día. Señor, las estadísticas decían que hay 50 países en todo el mundo donde los cristianos sufren persecución.
Decían que más de 339 millones de cristianos están siendo perseguidos en el mundo. Padre, 3 de cada 4 mueren. Señor, por algo Pablo dijo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufriremos persecución. Señor, fortalece nuestro espíritu, porque Señor, los tiempos que vienen dentro de tu iglesia y en el mundo que le rodea son tiempos de aflicción, más de lo que ahora podemos ver, Señor. Por favor, Señor, fortalece tu iglesia, edifica, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Señor, llénanos con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.